Dios le bendiga a todos nuestros amigos y hermanos. Les saludamos en el nombre precioso de nuestro amado Salvador Jesucristo, a todos los que nos sintonicen a través de las redes sociales. Estamos a través de su programa Arequipa en Comunión. También aprovechamos esta oportunidad para saludar al reverendo Josué Ascarruz, a su amada esposa, a sierva Edith Asensios. Dios le bendiga mucho. Y recordando lo que dice el Salmo 119 en el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hoy, a través de este estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, Dios va a alumbrar nuestro camino para conocer cómo la iglesia se siguió extendiendo y avanzando. En esta hora quiero invitarles también a abrir nuestras Biblias y hacerlo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, a partir del versículo 22 al verso 28. Vamos a dar lectura entonces con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 18, verso 22. Dice la palabra: y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden, dice, la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Verso 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente dice que conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado a él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a elevar una oración y empezaremos este estudio que vamos a considerar el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Oramos. Padre Dios amado, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos estás concediendo, de poder dar tu palabra, de poder ser edificados, ser cambiados y transformados. Que esta palabra haga efecto en nuestra mente, en nuestro corazón. Cámbianos, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos y te lo imploramos en esta hora. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a continuar estos viajes que realizó el apóstol Pablo. Estamos hablando del libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerde que este libro nos habla sobre el avance y la extensión de la iglesia que empezó en Jerusalén, luego en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero todo este avance se dio en cumplimiento a lo que Cristo ya había declarado que serían testigos hasta lo último de la tierra. Ahora, todo esto se va cumpliendo porque la persecución, hermanos, hizo posible que la iglesia que estaba en Jerusalén fuera esparcida
y los discípulos y los creyentes que estaban en Jerusalén y que la Biblia dice que eran de un solo corazón y que compartían todas las cosas en común y que también gozaban de la presencia del Espíritu Santo y la manifestación de milagros, señales, y cómo todo esto se estaba dando en Jerusalén. Pero el libro de los Hechos, en el capítulo 8, dice en el verso 1, que hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahí empieza a cumplirse también la palabra. Esta gran persecución se dio de tal manera que dice el capítulo 8, verso 4, que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Mire, los que eran esparcidos eran los que habían dejado Jerusalén, eran los que dejaron familia, dejaron sus casas, pero ahora que estaban en la persecución, lejos de Jerusalén, ellos seguían anunciando el evangelio, anunciando que Jesucristo es el Mesías. Vemos entonces, en este estudio que estamos realizando, ya estamos en el capítulo 18, entrando al tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Pero queremos recordar cómo es que la persecución de los cristianos en Jerusalén va a dar lugar a que ellos puedan llevar el evangelio a Samaria por medio de Felipe, y en Samaria hay un gran avivamiento, de tal manera que dice que allí hubo milagros y señales, amén, portentos de parte de Dios. Más adelante, también en el capítulo 9, vimos la conversión de Saulo de Tarso, que más adelante será el apóstol Pablo. Él era el que promovía la persecución contra la iglesia. Amén. Pero Saulo tuvo un encuentro con Cristo en Damasco, de tal manera que este hombre, su vida fue transformada y cambiada, y a partir de ahí, él va a ser el instrumento que Dios va a usar para extender el evangelio a lo largo de todo el imperio. No solamente es Jerusalén, Judea, Samaria, sino también el evangelio va a avanzar y va a llegar hasta Asia y también Europa. Pero vamos avanzando y compartiendo lo que ya hemos enseñado anteriormente, que gracias, por la persecución es que nace la iglesia de Antioquía de Siria. Esta es una iglesia importante después de Jerusalén. Esta iglesia de Antioquía de Siria nos dice en el capítulo 13 del libro de los Hechos que era una iglesia donde habían apóstoles, amén, habían maestros, profetas, una iglesia donde se manifestaban los dones del Espíritu Santo y donde el Espíritu Santo habló y dijo: apártame a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. A partir del capítulo 13 del libro de los Hechos empiezan estos viajes misioneros que realiza el apóstol Pablo. El primer viaje misionero, el segundo viaje misionero y luego el tercer viaje misionero. Vamos a recordar lo que sucedió en el primer viaje misionero. Pablo y Bernabé fueron apartados para realizar este primer viaje misionero. Era un viaje difícil, amén, porque no habían las condiciones en ese tiempo. Poder viajar era llevar miles de kilómetros, amén, y poder ir por lugares donde no habían condiciones, no había carreteras, pero el deseo del apóstol Pablo de propagar el evangelio era tan fuerte en su vida que todo obstáculo, toda oposición no iba a frenar el avance de la obra. Así como Saulo de Tarso, en ese celo quería desaparecer el cristianismo, cuando él se convirtió, también tuvo ese celo de poder propagar el evangelio, ese evangelio
Esa palabra que él antes perseguía, ahora lo propaga por el mundo de ese entonces. Recordamos que el primer viaje misionero, el apóstol Pablo y Bernabé, se dirigen a la isla de Chipre. Esta isla, en este lugar donde también empezamos a ver el respaldo de Dios, el respaldo del Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo. Un hombre en esta isla, amén, llamado Sergio Paulo, era un gobernador, quería escuchar la palabra, anhelaba recibir la palabra, pero allí alguien se oponía. Y yo quisiera recordar eso, lo que dice el capítulo 13, verso 11. Dice que Pablo se indignó de este hombre que era un mago, llamado Bar Jesús. Se oponía al que el procónsul escuchara la palabra. Pues Pablo dice en el capítulo 13, verso 11, dijo: ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Dice que inmediatamente cayó tinieblas sobre este hombre que ejercía la magia. Entonces dice el verso 12, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado en la doctrina del Señor. Ahí empezamos a ver cosas que comienzan a manifestarse, sobrenaturales, milagros, porque podemos decir, así como Dios puede dar vista a un ciego, aquí Dios le estaba quitando la vista a un hombre que se oponía al evangelio, y eso es una manifestación del poder de Dios. En el primer viaje misionero, entonces llegaron a la isla de Chipre y luego de allí a Perge de Panfilia. En ese lugar predicaron la palabra en una sinagoga y luego de allí pasaron a Antioquía de Siria. En Antioquía de Siria también hubo la aceptación de la palabra, aunque hubo también grande oposición de los que se levantaron en Antioquía de Siria. En estos viajes misioneros que hemos estudiado, en el primero y segundo viaje misionero, hemos visto que ha habido oposición grande, amén, pero la oposición, amén, el obstáculo que se levantaba contra estos hombres de Dios, no frenaron el avance. Es así, cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, el fervor, ese deseo de seguir adelante va a estar allí. La oposición va a haber, los problemas se van a presentar, pero también el Espíritu Santo estará allí para seguir dándonos ánimo y seguir adelante. Vamos a avanzar. En el primer viaje misionero también vimos que el apóstol Pablo avanzó de Chipre a Perge de Panfilia, Antioquía de Siria, luego en Iconio también sembraron la palabra, y a causa de la persecución en Iconio, Pablo también tiene que salir con Bernabé a Listra, este lugar llamado Listra. Amén, dice que Pablo, en este lugar, también el poder de Dios se manifiesta y un hombre que era paralítico fue sanado, se levantó este paralítico. Luego Pablo fue apedreado en Listra, pero él se levantó y entró a la ciudad y dijo que a través de muchas pruebas entraremos al reino de los cielos. Aquí vemos, mire, manifestación del poder de Dios, pero también la oposición que se levantaba. Este es el primer viaje misionero del apóstol Pablo. De allí retornan nuevamente a la iglesia de Antioquía de Siria, que es la iglesia misionera, es la iglesia que de allí, hermanos, se extiende el evangelio al mundo gentil. Pero vamos a ver que Pablo también realizó un segundo viaje misionero. En esta ocasión fue Pablo y Silas los que emprendieron este viaje misionero. En este segundo viaje misionero nos dice la palabra que llegaron nuevamente a Listra, y allí en Listra encontraron a un discípulo llamado Timoteo. En el primer viaje misionero se habla de Listra,
pero no se habla de Timoteo. Pero vemos que aquí en este segundo viaje misionero, en Listra, Timoteo era un discípulo y que todos daban buen testimonio de él. Quiere decir, y por los que han revisado la Biblia, que Timoteo y su familia se convirtieron en el mensaje del apóstol Pablo en el primer viaje misionero. Vemos en la palabra entonces que en este segundo viaje misionero Pablo tomó a Timoteo y allí Pablo, Timoteo y Silas salieron, gloria a Dios, avanzando en este segundo viaje misionero, y ellos intentaron ir a Bitinia, dice, pero el Espíritu Santo se lo prohibió, no le permitió. Al contrario, Dios se reveló al apóstol Pablo en Troas a través de una visión, y en esa visión vio a un varón macedonio, este varón macedonio que le decía en esa visión a Pablo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo tenía el deseo de ir a Asia, pero mire, el Espíritu Santo no se lo permitió, y Pablo cambió los planes, porque era Dios el que estaba cambiando los planes del apóstol Pablo para ir a Europa. Macedonia era una provincia que se encontraba en Europa. Allí vemos entonces que en este segundo viaje misionero vemos el avance. Pablo llega a Listra, luego de allí intentan ir a Asia, pero Dios cambia los planes y van a Macedonia, a lo que es la primera ciudad de Macedonia, que es Filipos, y allí usted va recordando, amén, Filipos, y en la Biblia hay una carta escrita a los filipenses. Estas cartas que están en el Nuevo Testamento, escritas por Pablo, fueron dirigidas precisamente a estas iglesias que él fundó. Amén. Y aquí en el segundo viaje misionero encontramos ya Filipos. Quiere decir que en Filipos se estableció una iglesia que más adelante va a recibir una carta, la carta a los filipenses. En Filipos vemos, hermano, cómo Dios hizo la obra en una mujer vendedora de púrpura. Abrió su corazón, fue receptiva a la palabra y recibió el mensaje de Dios. Qué importante es ser receptivos, estar atentos a la palabra de Dios, como Lidia, esta mujer vendedora de púrpura que abrió su corazón a la palabra. Eso necesitamos hoy para poder ser transformados por Dios, abrir el corazón a la palabra. Lidia se convirtió con toda su casa. Allí en Filipos vemos también que una joven con espíritu de adivinación fue libertada, y esta obra poderosa de Dios. Mire, vemos el poder de Dios que se está dando en este segundo viaje misionero. El poder de Dios libertando a una joven endemoniada con un espíritu de adivinación en Filipos. A causa de esta acción del Espíritu Santo, de este poder libertador, es que Pablo y Silas fueron acusados ante las autoridades y fueron llevados a una prisión, porque el amo de esta joven, porque en ese tiempo uno tenía esclavos, y esta joven, esta sierva, esta esclava tenía espíritu de adivinación y le daba ganancia a su amo. Ahora fue libertada de ese espíritu de adivinación, y aquel amo de esta joven acusó a Pablo y a Silas, los cuales llegaron a una prisión. Pero hermano, en medio de las pruebas, en medio de la oposición, Dios va a respaldar a sus siervos. Aquí entonces encontramos que Pablo y Silas están en la prisión, pero algo sucede en esa prisión, y es que hubo un terremoto, y los cimientos, dice, de la cárcel se sacudieron, de tal manera que se abrieron las puertas y las cadenas de todos ellos cayeron. Esto está en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Estamos en el segundo viaje misionero. Acá hablamos del poder de Dios.
el poder de Dios que está acompañando al apóstol Pablo en estos viajes misioneros. Hay oposición y siempre vamos a ver que el evangelio ha tenido oposición, pero sin embargo también hubo el respaldo de Dios. Aquí vemos también la conversión del carcelero de Filipos en este segundo viaje misionero. Este hombre se convirtió al ver, amén, y a recibir la palabra. Él preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y continuamos en el segundo viaje misionero. Mire, hemos hablado de Listra, donde estuvo Timoteo. Hemos visto cómo luego, en vez de ir a Asia, se dirigieron a Macedonia y entraron allí a Filipos, y todo esto sucedió en Filipos. La conversión de Lidia, también del carcelero de Filipos, y la liberación de esta joven con espíritu de adivinación. Avanzando en este segundo viaje misionero, Pablo se dirige a Tesalónica, a la sinagoga de los judíos, y allí expone las escrituras en esta sinagoga. Pero también en Tesalónica, hermanos, hubo oposición al evangelio. En medio de esta oposición, esto estamos recordando lo que hemos enseñado anteriormente en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Pero tuvieron que salir de Tesalónica, Pablo, amén, salir por la persecución, pero ya en Tesalónica se había establecido, se había sembrado la palabra de Dios. Recuerde que en la Biblia hay una carta que el apóstol Pablo escribe dos cartas a los tesalonicenses. De Tesalónica, de la persecución que se levantó en Tesalónica, en este segundo viaje misionero, Pablo se dirige a Berea. Y en Berea encontramos algo que nos sorprende y es un ejemplo que tomar, recordando lo que dice el capítulo 17, en el versículo 11, dice la palabra: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Más nobles, mire, recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué disposición había en los hermanos, en los de Berea? Solicitud necesitamos hoy, disposición para escuchar la palabra de Dios. Mire, la fe viene por oír la palabra de Dios. La palabra es lo que puede cambiar el estado de ánimo. Si usted se siente desanimado, usted se siente agobiado, pero la palabra puede traer un cambio en su vida. Y estos creyentes, bueno, hermanos, en Berea, dice que recibieron pues la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué hambre de la palabra, ¿no? Qué deseo de la palabra. Allí escuchando al apóstol Pablo en esta sinagoga y luego comprobando ellos mismos, abriendo las escrituras para ver si estas cosas eran así. Bueno, Berea para nosotros en este segundo viaje misionero es un pueblo con mucha disposición de recibir la palabra de Dios. Luego, no pudieron permanecer en Berea. Pablo tuvo que salir de Berea porque los judíos de Tesalónica, amén, dice que también supieron que Pablo estaba en Berea y alborotaron a las multitudes, o sea, fueron a Berea. Y Pablo tuvo que salir de Berea para llegar a Atenas. De Atenas encontramos también algo que hemos compartido, que Pablo predicaba el evangelio, a Jesucristo, la resurrección de Cristo. Y Pablo en Atenas da un mensaje y dice: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pablo en Atenas ve muchos altares, su espíritu se enardecía
porque la ciudad de Atenas está entregada a la idolatría, pero dice, al Dios no conocido, ese es el Dios que yo les predico, porque en ese altar no hay una imagen, no hay una representación de un Dios. Y queremos decirle que Dios es espíritu. Dios no se le puede representar por una imagen. Allí en Atenas vemos que no hubieron muchas conversiones, pero sí dice el capítulo 17, verso 34, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre ellos Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris creyó al evangelio. Gloria a Dios. De Atenas, Pablo pasó a Corinto, y ahí en Corinto también predicó esta palabra, se entregó por entero a la predicación. Quiero que note lo que dice el capítulo 18, verso 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Estaba entregado por entero. Pero oponiéndose y blasfemando, dice, se levantaron contra Pablo. Pablo tuvo oposición también en Corinto. Pero este segundo viaje misionero, gracias a este viaje misionero, se funda la iglesia de Corinto. Y también el apóstol Pablo va a enviar 2 cartas a esta iglesia, primera de Corintios y segunda de Corintios. En medio de esta oposición en Corinto, en este segundo viaje misionero, dice que Pablo tiene una visión de noche. Hechos capítulo 18, verso 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá, dice, pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Qué maravilloso el poder de Dios. Aquí vemos el poder de Dios. Amén. En estos viajes misioneros, el respaldo de Dios. Dios libertando, Dios sanando, haciendo milagros, pero Dios revelándose también por medio de visiones y hablándole al apóstol Pablo. Bueno, hasta allí hemos visto el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y quiero ya avanzar al capítulo 18, verso 22. Dice, y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. El apóstol Pablo descendió a la iglesia de Antioquía de Siria. Es la iglesia donde Pablo siempre retornó. Es la iglesia misionera. Amén. De aquí salió y regresó nuevamente en este segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Vamos a ir ya al verso número 23. Estamos ya entrando al tercer viaje misionero del apóstol Pablo, Hechos capítulo 18, verso 23. Dice la palabra, y después de estar allí algún tiempo, no dice cuánto tiempo permaneció Pablo en Antioquía de Siria. Recuerde que esta iglesia donde Pablo sale a sus viajes misioneros, ¿no? El primer viaje misionero, el segundo viaje misionero, y esta misma iglesia de Antioquía de Siria va a salir a un tercer viaje misionero. Y dice, después de estar allí algún tiempo, no dice cuánto tiempo, salió. Este término salió ya nos está indicando, amén, el tercer viaje misionero. Salió recorriendo por orden la región de Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Miren, aquí vemos entonces que cuando sale este tercer viaje misionero, estamos ya en el capítulo 18, verso 23, ya estamos entrando al tercer viaje misionero. Lo primero que Pablo hace es dirigirse a la región de Galacia y Frigia, porque allí ya habían iglesias que habían sido fundadas. ¿Ven? Pablo en los primer y segundo viaje misionero
estableció iglesias en esa zona, y en este tercer viaje misionero, después de transcurrido un tiempo, él quiere ir a visitar a los hermanos en esa zona, y dice, confirmando a todos los discípulos, confirmando. ¿Cuál era el propósito? Que Pablo pudiera visitar nuevamente las iglesias en este tercer viaje misionero. Era confirmar, dice, a todos los discípulos. La palabra confirmar significa animarles a que sean fieles en el Señor. Animarles. Amén. ¿Y cómo podemos animar? Por la palabra. Amén. El efecto más poderoso que puede traer ese ánimo, ese aliento, viene por la palabra, viene por la enseñanza que Pablo le impartía a las iglesias, enseñándole, instruyéndole en la palabra, en la enseñanza. Estas iglesias eran confirmadas, y dice, todos los discípulos recibían, amén, la palabra y la enseñanza. Por eso es importante que se enseñe la palabra. El enseñar la palabra trae una bendición muy grande. Amén. El que yo pueda compartir en esta hora es también una bendición, porque puedo yo crecer y avanzar en este conocimiento. El ir versículo por versículo en la palabra. Amén. Hay quienes realmente quieren un mensaje, sí, gloria a Dios, amén, resumido. Pero ir versículo por versículo, quizás para algunos es cansador, o se cansa y se agota, pero esto trae un fundamento para aquel que lo escucha. Por eso dice aquí en el capítulo 18, verso 23, que salió de Antioquía de Siria, esta iglesia misionera, salió en este tercer viaje misionero. Salió, y según vemos en este estudio, si seguimos avanzando, vemos que el apóstol Pablo ya no volvería más a Antioquía de Siria. Amén. Eso es lo que nos va a mostrar aquí el libro de los Hechos más adelante, que Pablo ya no regresó a esta iglesia, porque luego ya vino Jerusalén, y luego Pablo fue preso y fue llevado a Roma, por lo cual dice que ya no volvió más a esta iglesia. Mire, y además es que las distancias no eran cortas, eran distancias que para llegar de un lugar a otro se necesitaba semanas de viaje, y no era fácil volver a un lugar. Así que, hermanos, allí Pablo dejó una iglesia fundamentada, amén, en Antioquía de Siria, pero Pablo parece que ya no volvió más a esta iglesia. Vamos a avanzar en y compartir este tercer viaje misionero, donde Pablo entonces sale en este tercer viaje misionero. Amén. Fue alrededor del año 63 al 66 después de Cristo que se realiza este tercer viaje misionero. ¿Cuál era el propósito? Amén, fortalecer a las iglesias que se fundaron en el primer y segundo viaje misionero. Ahora, entrando ya a este estudio del tercer viaje misionero que realiza Pablo, vamos a ver lo que abarca este tercer viaje misionero. En el capítulo 18, verso 24, vemos entonces allí primeramente la predicación de Apolos en Éfeso. Amén, la predicación de Apolos en Éfeso. Luego, en este tercer viaje misionero, Pablo en Éfeso, el capítulo 19, amén, del verso 1 al verso 7. También Pablo se establece en Éfeso. También vamos a estudiar en este tercer viaje misionero, amén, la fundación de la iglesia de Éfeso, versículo 18 al 20, amén, del capítulo 19, y el alboroto en Éfeso. Usted sabe que el capítulo 19 también habla de que hubo una gran oposición, porque Éfeso era el centro de la idolatría y del culto a la diosa Diana. Así que Pablo tuvo que enfrentar y predicó contra todo esto, y hubo un alboroto muy grande. El viaje de Pablo a Macedonia y a Grecia
también está en este tercer viaje misionero del capítulo 20, versículo del 1 al 6. Y también veremos la visita a Troas del capítulo 20, versículo del 7 al 12. Más adelante avanzaremos en este tercer viaje misionero, la despedida de Pablo en Mileto, en la isla de Mileto, de los ancianos de Éfeso, y la despedida también en Tiro, capítulo 21 del 1 al 6, y Pablo en Cesarea, capítulo 21 del 7 al 16. Esto es un resumen de todo lo que abarca este tercer viaje misionero. Nosotros en este día vamos a compartir en esta hora, amén, primeramente sobre este varón elocuente llamado Apolos. Y para eso ya vamos a ir al versículo 24 y vamos a leer lo que dice el verso 24 del capítulo 18. Dice: llegó entonces a Éfeso un varón llamado Apolos. Este varón, dice, era natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. La Biblia nos dice que este varón era natural de Alejandría. Quiere decir, Alejandría se encontraba en la zona de Egipto. En Alejandría, este centro cultural muy reconocido, es ahí en Alejandría donde se puede traducir, amén, el Antiguo Testamento del hebreo al griego, porque en Alejandría habían muchos judíos, amén, que hablaban griego, y ellos querían tener la Biblia hebrea, tenerla en el idioma griego. Así que Alejandría es un lugar importante donde se estudiaba la palabra, amén, donde se pudo traducir el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Y así dice que Apolos dice que era natural ¿de dónde? De Alejandría. Amén, natural de Alejandría, de este lugar. De allí es que era Apolos. Pero la Biblia dice en el verso 24 que era varón elocuente y poderoso en las Escrituras. ¿Sabe? Elocuente, puede decir erudito. Amén, tenía una facilidad de poder transmitir. Pero esa facilidad, esa elocuencia que tenía Apolos, tenía como fundamento la Escritura, el fundamento de la palabra de Dios, porque dice era poderoso en las Escrituras, es decir, era un experto en las Escrituras del Antiguo Testamento, hablaba con fundamento. Apolos compartía la palabra, el fundamento de lo que Apolos hablaba era la Escritura. Eso lo hace poderoso en las Escrituras. Ven, qué importante es compartir esto, ¿no? El que da fundamento, lo que uno habla y comparte. Cuando usted cita la Biblia, pues entonces usted es poderoso en las Escrituras, mientras usted esté lleno de la palabra, mientras usted escudriñe la palabra, amén, la entienda y la comprenda. Por eso aquí encontramos a un varón elocuente, dice la Biblia, y era poderoso en las Escrituras. Qué bueno que al leer esto que está en la Biblia nos pueda motivar a nosotros a poder estudiar la palabra, a poder, amén, llenarnos de la palabra y ser como Apolos, poderoso en las Escrituras. Apolos no era poderoso en su conocimiento, en lo que él representaba, sino Apolos era poderoso en la Escritura, porque Apolos dedicó mucho tiempo en estudiar la Biblia. Amén. Esto no viene simplemente de la noche a la mañana. Amén. Apolos invirtió muchas horas, mucho tiempo en poder conocer, amén, gloria a Dios, la Biblia hebrea, la Biblia del Antiguo Testamento, y en poder exponer la palabra tenía un fundamento sólido.
dice el verso número 25. Estamos en el capítulo 18. Dice, y o sea, Apolos, había sido instruido, dice, en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía, ¿qué cosa? El bautismo de Juan. Y dice que fue instruido en el camino del Señor, ¿no? Fue instruido, pero el camino del Señor, muchos opinan que dice era el camino que habla del Antiguo Testamento, que tenía un conocimiento sí, muy grande de la Escritura que tiene que ver con la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento. Fue instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso. Un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba, dice, y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Qué cualidades que se muestran aquí en la palabra. Hablaba y enseñaba diligentemente. ¿Qué significa eso? Para que Apolos pudiera hablar y enseñar con diligencia, es que Apolos, hermanos, en su vida privada, él se preocupó por escudriñar, por leer, amén, por trazar la palabra correctamente. Entonces le invirtió ese tiempo con diligencia en el estudio que él hacía en su vida privada, y esto se refleja en lo que él habla y en lo que él enseña. No se puede ser diligente en la palabra, en la enseñanza, si en la vida personal, pues no hay ni tiempo para leer la Biblia. Quizás estamos preocupados y ocupados en muchas cosas, pero dos prioridades tiene un pastor que llevar adelante, y es la oración y el ministerio de la palabra. A veces en el ministerio, en la obra, uno tiene que atender muchas cosas, pero hay dos prioridades que la Biblia muestra en Hechos capítulo 6, vuelvo a repetir, la oración y el ministerio de la palabra. Ahora dice, varón, verso 25, era elocuente, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía, ¿qué cosa? El bautismo de Juan. Solo conocía el bautismo del arrepentimiento, pero él necesitaba ser instruido en el bautismo de Cristo. Así que Apolos aceptó a Jesús como el Mesías, conocía el bautismo de Juan el Bautista, amén, pero sin embargo necesitaba un mayor conocimiento de la palabra. Vamos a ver el verso 26, dice capítulo 18, y comenzó a hablar con denuedo, dice, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, dice, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Amén. Con denuedo. Siempre Apolos hablaba con denuedo, con un espíritu fervoroso, y eso había en el corazón de Apolos, ¿no? Amén. Pero dice, cuando Aquila y Priscila le oyeron, le tomaron aparte. Amén, o sea que le dijeron a Apolos, no públicamente le corrigieron, sino que la Biblia dice acá que Priscila y Aquila, amén, cuando Apolos terminó de enseñar, de compartir la palabra, pues lo tomaron aparte y aparte le hablaron y le corrigieron lo que tenían que corregir. Creo que ese es el camino, amén. Y allí Priscila y Aquila le tomaron aparte, dice el verso 26, y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Amén. Más exactamente el camino de Dios. Aquí está Priscila y Aquila. Algunos dicen que las mujeres no deben enseñar
o no deben participar en el culto público, o no deben dar la palabra. Pero aquí vemos a Priscila y Aquila que le expusieron exactamente el camino del Señor. O sea, le enseñaron, dice, amén, el significado del bautismo. ¿Qué significa el bautismo? Amén, en agua, el bautismo instituido por nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí vemos que a Apolos le faltaba algo, le faltaba más doctrina, enseñanza. Él conocía, sí, la Biblia hebrea, pero Aquila y Priscila le tuvieron que dar esta enseñanza y Apolos lo recibió con solicitud. Apolos, amén, no lo rechazó, sino aquí vemos entonces cuántas cualidades hubo en este varón elocuente que dice la Escritura, ¿no? Que era fervoroso en la palabra, que era un hombre, amén, que tenía dice que enseñaba diligentemente. Gloria a Dios, dice que era poderoso en las Escrituras, varón elocuente, pero también era un varón humilde porque recibió la palabra, la corrección, y eso lo hizo más grande y creció más. Vemos el verso número 27. Vamos a avanzar en este estudio del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Apolos fue de gran provecho, porque ahora lo que a Apolos le faltaba, se lo habían transmitido. Priscila y Aquila le compartieron la palabra, lo que le faltaba a Apolos, y ahora Apolos tenía el conocimiento, amén, completo, amén, lo que él le faltaba. Y cuando él se traslada a Acaya, pues dice, allí los hermanos le recibieron y fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Versículo número 28 del capítulo 18. Porque con gran vehemencia, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Refutando por las Escrituras. Mire, ¿por qué Apolos viene a ser poderoso, ¿no?, en las Escrituras? Porque él refuta con las Escrituras que Jesús es el Cristo. Aquí entonces estamos viendo en este tercer viaje misionero, alrededor del año 53 al 56 después de Cristo, como el primer punto encontramos como Pablo sale a este tercer viaje misionero para fortalecer las iglesias. Y aquí encontramos en la enseñanza de este tercer viaje misionero la predicación de Apolos, el capítulo 18 del 24, verso 24 al 28. Eso es referente a Apolos. Y luego, más adelante, estudiaremos el capítulo 19 en cuanto al apóstol Pablo en Éfeso. Recuerde que Pablo desarrolló un ministerio muy grande en la ciudad de Éfeso. Eso lo vamos a estudiar con mayor detalles, amén, en la próxima enseñanza que vamos a tener. Así que revisemos más adelante el capítulo 19 del libro de los Hechos. Pero puede revisarlo allí, ya empezaremos con el ministerio del apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso. Y recuerde que también hay una carta que el apóstol Pablo escribe a los efesios. Dios le bendiga mucho. Hasta aquí Dios nos ha concedido poder introducirnos en este tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Amén. Dios le bendiga. Quisiéramos dar gracias a Dios por este tiempo que nos ha concedido de poder recibir su palabra, y vamos a orar en esta hora. Amén. Dice: Padre amado, gracias te damos por la bendición, Señor, que tú nos has concedido ahora, el poder trasladarnos a ese tiempo, el poder, Señor, volver al pasado. ¿Cómo es que tú, Señor,
llevaste adelante, a través de ese instrumento que era el apóstol Pablo, estos viajes misioneros, donde se establecen iglesias por todo lugar, en Asia, en Europa, Señor, y que muchas de las cartas que Pablo escribió fueron dirigidas a estas iglesias. Gracias, Dios, porque estamos aprendiendo, porque tú nos estás mostrando que eres tú, Señor, el que respalda, y que en medio de este avance, de este transitar, de este caminar por esta vida, de servirte a ti, habrá oposición, habrán obstáculos, pero también habrán victorias, como lo hubo también en estos viajes misioneros. Ayúdanos, oh Dios mío, a entender esto. Ayúdanos a que debemos continuar y debemos seguir adelante, y tú, Señor, respaldarás, tú fortalecerás a cada hijo tuyo. Dígale al Señor, fortaléceme, Señor. El mismo Dios de Pablo, el mismo Dios que respaldó en estos viajes misioneros, es el mismo Dios que respalda a su iglesia el día de hoy. Gracias, Dios, por tu palabra, por esta enseñanza. Gracias, Dios, en el nombre precioso de Jesús te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor le bendiga mucho en esta hora. Dios le bendiga. Amén.